A menudo me pregunto cómo aprendí las cosas, cuál fue mi proceso epistemológico, cómo es posible que un montón de células y reacciones químicas me hicieran entender la abstracción de los conceptos, en qué momento di por un hecho la lógica mundial, por qué las diferencias me fueron evidenciadas. El lenguaje es aún más complejo. Una explosión cosmológica hoy me hace pronunciar estas palabras que al final ni siquiera son tan propias. ¿Cuántas veces vi pájaros antes de entender la palabra frontera? ¿Cuántas veces me lavé los dientes? ¿Cuántas me cambié la ropa? ¿Cuántas historias, lágrimas, palabras, juegos, sueños fueron creados antes que yo? ¿Y cuántos años después entendí la palabra frontera? Yo hablo castellano, español, latinoamericano para los amigos y si soy más específica costarricense. Un idioma con 88.000 palabras, de las cuales un buen bando proviene de la familia lingüística sino-tibetana. No es sorpresa que además en algún momento de la historia del castellano, nuestros idiomas se interconectaron hasta llegar a palabras como charol, soya, biombo, cantón, tifón y China. ¿Cómo entendí que era China? Que ha sido China desde mis ojos. ¿Cómo entendí que China no está cerca de Costa Rica? Y realmente no lo está. Por eso me sometí en un viaje en el que, según yo, podría entender el proceso en el que me fue creado el concepto de China y cómo lo entendí. Mapas, comidas, dichos, historia, juegos, pelis. Y después de ese recorrido, descubrí que con el tiempo mi entendimiento se expandió libre pero insuficiente. Desde afuera, desde un país a 14.866 kilómetros en occidente y con apenas 5 millones y poco más de habitantes. No hay manera que una visión así individual fuera verídica. Cambié de rumbo. Decidí construir un camino a través de mis sentidos que me permitiera probar un pedacito de raíces, de ancestros y de historia. La contacté y llegó puntual, como ningún tico nunca ha podido. Y con paciencia y amor la vi contar una historia en silencio, con cortes, sonrisas y efímeras conversaciones. Una rapidez que me parecía plenamente ralentizada. En ella vi fuerza, determinación, aprendizaje. En ella vi entusiasmo por enseñarme un poco de su cultura. Ese momento para mí no dejó de ser un regalo. Entonces comprendí qué es China realmente. Su fuerza, su resistencia, el esfuerzo, el compartir, la disciplina. China es quienes escribieron su historia y la siguen escribiendo. Es quienes recuerdan a quienes escribieron su esencia y la comparten en medio del espacio-tiempo con los demás. China es sabiduría, arte, perseverancia. Es un proceso de metamorfosis para volar provechoso en alineación con el resto del mundo. Pero es gracias a su gente que hoy China es lo que conocemos. Un país que está comprometido con el desarrollo, comprometido con el medio ambiente y comprometido con compartir. Con aprender de nosotros y que aprendamos de ellos, pero siempre compartiendo. Modernizándonos, expandiendo nuestro conocimiento cada vez más y produciéndolo juntos y no por separado. Cuando probé el platillo, miles de cosas pasaron por mi mente, pero especialmente las siguientes. Ese platillo que yo tenía al frente había pasado por bocas de miles de personas, de miles de familias. Que esa receta había tenido que viajar años en la historia y hoy estaba frente a mí. Alguien me había dado la dicha de poder formar parte de esa historia. Lo que yo estaba probando no era solo un platillo, no era solo un desayuno, no era solo una sopa. Eran miles de sueños, de familias, de sonrisas, de conversaciones, de ideas. Comprendí entonces que China no es una frontera, es vida, sangre, ADN, es un concepto y esta fue mi travesía para entender que no somos tan extraños.